Feliz día, queridos radioescuchas de UMESIT Radio. Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana llena de mucha información. Hoy tenemos invitadas internacionales y también pues nacionales. Voy a presentar el staff. Se encuentra conmigo la licenciada Tanya Carlucci, nuestra querida doctora Selma Monca y nuestro querido coordinador Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Un placer y un honor poder compartir con ustedes algunos esbozos sobre lo que es el derecho aéreo, la importancia que tiene para nosotros saber cómo podemos aplicar el derecho aéreo en la vida real, ¿verdad? A través de abogados y entonces, o incluso ustedes mismos, cómo reclamar. Y así que espero que sea una retroalimentación con las preguntas que pueda hacerse en el día de hoy. Así es. Excelente, profe Tanya. Sí, muy buenos días. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Ya llevamos 4 años en la organización de estas jornadas de actualización de derecho internacional. La pandemia nos ha hecho que las últimas jornadas hayan sido virtuales, pero no hemos dejado de realizarlas. Y entonces nos hemos venido especializando y ya hablando de temas en el ámbito del derecho internacional público y privado más específicos. Y esta quinta jornada va a ser en materia de derecho aéreo. Vamos a contar con la doctora Selma Moncada, de la firma Moncada y Moncada, que es una experta, una especialista no solamente del derecho aéreo y en el derecho marítimo, sino que es una dama en esta rama del derecho internacional público tan especializada, pero que, como ella comentó, vamos a ver cómo la aplicamos a la vida diaria. Vamos a ver un poco de derecho procesal en materia de aviación y va a ser muy interesante. Perfecto, muy bien. De verdad que Lynn tiene uno de esos programas que le resultan de sus más favoritos, cuando son damas las panelistas que tenemos en el programa del día de hoy. Y bueno, como bien ya hizo la introducción la profesora Carlucci, un tema bien interesante, distinto, y de hecho me atrevería a decir que en alguna medida, o por lo menos para el que no lo practica, en alguna medida complicado, porque yo lo veo desde la perspectiva de la misma coordinación. Conseguir a veces algún docente que te dicte esta especialidad del derecho aéreo es muy complicado, porque inclusive aquel que maneja un poco del derecho internacional, ya sea tanto público como privado, la especialidad a veces no se le da muy bien y es difícil. Y de verdad que poder contar con un profesional que nos pueda brindar su perspectiva con respecto a esta especialidad es de verdad gratificante. Y por quinta vez, porque ya es la quinta jornada, por quinta vez queremos darle públicamente las gracias a la profesora Tanya Carlucci por la gestión, una gestión muy importante para nosotros como universidad, porque nos permite hacer una trazabilidad entre diferentes elementos, sobre todo por los temas siempre pendientes de acreditación universitaria, entre otros aspectos. Nos permite vincular desde aula, porque cabe notar que todas las jornadas, ninguna en excepción, todas las jornadas han venido a partir de la gestión de la clase de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, la que sea. La profesora hace la gestión a partir de la clase y los mismos estudiantes entonces se involucran en el desarrollo de estas actividades académicas de extensión y que dejan un buen sabor de boca a los diferentes estudiantes y al público, porque hemos contado con público internacional y de otras universidades. Así que, dicho lo anterior, damos gracias nuevamente a la profesora Carlucci por su... Justamente, doctor Ogami, es gratificante. Sí, no, y precisamente ya para que usted misma nos contara este año, profe, qué es lo que le espera a nuestros invitados con respecto a esta quinta jornada de Derecho Internacional Público especializada en Derecho Aéreo, perdón, Derecho Internacional especializada en Derecho Aéreo. Sí, voy a ser breve, coordinador Rivera, porque realmente nuestra invitada de lujo
como diría Link, es la doctora Selma Moncada. Para nosotros esto es sumamente importante. El derecho internacional involucra grandes temas de estudio. Entonces, tratamos de salir del salón de clases en esta virtualidad que estamos, trayendo expositores. Como usted mencionó, también involucramos a los estudiantes en la moderación y en las preguntas y respuestas que realizamos. Estamos trayendo un sector como es el derecho aéreo, civil y comercial, que no se ha escapado a la situación de la pandemia en el último año y medio, y que está saliendo adelante. En se dan muchas situaciones que pueden ir dentro del ámbito procesal, y esto es lo que nos va a conversar la licenciada, la doctora Selma Moncada, en materia de reclamos y un poco de esbozos de las generalidades del derecho aéreo, el derecho de la... Así es. Antes de eso, aprovechando que la profe Tanya tiene unos temas de conectividad, pues entonces entramos a nuestro primer segmento, que es conociendo al invitado, doctora Selma, para que nos cuente un poquitito con respecto a quién es la doctora Selma Moncada, cuál es su área de especialidad, algunas actividades académicas a las que se dedica, y como yo siempre digo, si se aventura a contar algo también de su parte personal, las puertas de cátedra están totalmente abiertas, profe. Sí, muchas gracias por la introducción, y créanme que también es un honor estar yo al lado de ustedes, ¿verdad? Cada uno tiene la importancia que se necesita para que Panamá pueda seguir siendo avante, ¿no? Sobre todo Panamá, que ahora mismo está en vías de hacerse de un hub, considero yo, lo que es el derecho aéreo en Tocumen, y poco a poco vamos a ir haciéndonos parte de la globalización necesaria que existe en el planeta, ¿no? Poco a poco vamos dejando de ser una legislación local, aun cuando pues, lo permite, y entrando como debe ser en el derecho internacional, ¿verdad? Y como hemos podido ver durante esta pandemia, el mundo es chiquito, lo vemos en las diferentes noticias que estamos dando. Casi podemos decir que podemos estar donde querramos, en el momento que querramos, ¿verdad? A través de... Y en el derecho aéreo, que es lo que ahora mismo va a ser necesario conocerlo. Por ejemplo, hay algo que yo me estoy preguntando y estoy investigando. Observen ustedes, todas las vacunas llegan por avión. Todas están repartiéndose a nivel del planeta por avión. Entonces, hasta ahora no ha habido sino pequeñas dificultades. Pero, ¿qué pasaría, verdad, si hay un daño? Siempre hay error humano, siempre hay un retraso, porque el mundo está hecho así, no es perfecto. Siempre hay alguna situación que entonces incide dentro de lo que sería el daño, que es lo que también nosotros estamos viendo, y la responsabilidad que integra ese daño. Como digo, hasta ahora no hay problema, pero ¿y si pasa? Hay que prever cómo se repara, quién lo repara, a cuánto asciende ese daño, ¿verdad? Y entonces para eso el derecho internacional hasta ahora ha dictado directrices, ¿verdad? Que entonces tratando de hacerlo, porque una de las situaciones que hace el derecho internacional público es tratar de que haya armonía, una sola legislación entre todas los diferentes miembros que la conforman y del planeta, porque de alguna forma u otra, como decía, el mundo nos hemos dado cuenta que es chico. Entonces, eso es una de las cosas
que nosotros vamos a tratar en el desarrollo mismo de cuando demos la conferencia. ¿Qué es lo que pasa? A través de eso, pues nosotros hemos visto también que las líneas de carga, ¿verdad? Son hasta ahora 18 que hay aquí en nuestro país, pues van a traer eso, pero y si lo trae un avión que no es de línea de carga, sino que es una línea aérea regular, trae las vacunas, por ejemplo, entonces ya no aplicaríamos la regla de la carga, de la mercadería, nos vamos a esto, y si daña al pasajero, el pasajero también está contemplado de lo que son los daños al pasajero. Y cada norma que hasta ahora nosotros pues hemos visto que con el devenir del tiempo se ha desarrollado, primero lo que era ahora Montreal, que está en 1999, que fue incorporada a nuestra legislación el 31 de julio del 2002, ¿verdad? Que trata de prever, porque el derecho es cambiante precisamente por las diferentes situaciones que se dan a lo largo de la vida humana y del devenir del tiempo. La Varsovia, con la ley 44 de julio de 1996, y tenemos nosotros que entonces también entró el protocolo, ¿verdad? Que está, y la Comunidad Europea, que entonces ha tratado de sacar una legislación de una responsabilidad del 2002 en el reglamento europeo. Pero ese reglamento europeo, que supuestamente es para Europa, de alguna forma incide con nosotros los panameños. Por ejemplo, incluso hemos tenido algunos clientes que nos llaman cuando hubo, que pum, cerraron todas las líneas aéreas, ¿verdad? Entonces decían, bueno, yo quiero el reembolso. ¿Y dónde está ese reembolso? Bueno, ¿dónde se compró el tiquete? Porque el de protocolo de la Haya, aunque fuera aquí, si nosotros lo compramos por internet, lo compramos ¿en dónde? ¿En Turquía? ¿O lo compramos en España? ¿Me explico? Entonces hay un juego de normas que es diferente y nos dan entonces una responsabilidad, por ejemplo, los 600 euros que inmediatamente da el reglamento y ya hay una limitación de responsabilidad para lo que se es. Y también nos preguntamos, la norma dice que la línea aérea devuelve o es responsable siempre y cuando pruebe de que ella pudo hacer, o sea, se pruebe que ella pudo hacer la devolución y no tomó las medidas necesarias. Pero la pandemia, de repente nos levantamos un día y dijeron, ya no hay aeropuertos. Ya no hay. Entonces, ¿por qué es responsable? De acuerdo a lo que si nos vamos a la letrita clarita, no es responsable, yo no tuve la culpa, yo no paré, y el pasajero dice, Dios mío, yo tampoco, yo quiero mi reembolso, que lo necesito, porque entonces estas situaciones son las que nosotros vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Con el devenir del tiempo. Entonces eso, por ejemplo, como decían, bueno, ¿qué he estudiado yo? Yo estudié, ¿verdad? El derecho marítimo y el derecho aéreo, que para mí siempre ha sido, yo lo considero el hijo del derecho marítimo. Entonces estuvimos en España, pues, viendo dentro de la Academia del Derecho Aéreo allá, y cogimos cursos del derecho aéreo, y también hemos podido ver que esas situaciones, pues, diferentes, van diferentes, y es importante, pues, nosotros que tengamos conciencia de eso. Yo como abogada y abogada litigante que soy y he sido, tuvimos la oportunidad, la firma Moncada y Moncada nos dijeron que somos, pues, socios fundadores, en diferentes ocasiones nosotros representamos a las sociedades, a las aseguradoras, que básicamente es las que vienen entonces a hacer con el recupero, porque la aseguradora paga, ¿verdad? Y entonces quiere recuperar. Y entonces allí interviene porque se pone en los zapatos del asegurado. Y allí tiene que haber un juego de normas. Y entramos también dentro del derecho procesal in situ, o sea, el derecho procesal panameño es el que aplicamos. Pero ¿qué normas sustantivas? Bueno, vamos a aplicar la norma de lo que se refiere al ¿cómo se llama? En ese momento la aerolínea. Y muchas veces las personas no saben, el derecho aéreo, como ven, pues que regula todas las relaciones, al momento que nosotros compramos el tiquete, el boleto que tenemos es nuestro contrato.
Ese es el contrato que va a regir. Y muchas veces las personas, este es mi boletito para entrar. No, es un contrato de transporte en el cual la aerolínea se obliga a transportar, ¿verdad? Y nosotros a pagar. Entonces, eso es lo que muchas personas cuando van, tienes el contrato, lo tienes allí. Pero ¿qué pasa? Que en ese boletito chiquitito atrás dicen, por ejemplo, el convenio de Chicago, y la gente no sabe. Pero entonces tendríamos que ir y dice, yo quiero esto. Anda a ver cuáles son las reglas que tienes en tu boletito, que es el contrato de transporte. Eso es lo que para nosotros, que en algún momento todos de una forma u otra lo utilizamos y lo utilizaremos en el futuro. Porque con esta necesidad que tenemos, como digo, imagínense las vacunas, la necesidad de que todo lo queremos ya, porque lo necesitamos ya, y vemos que cada día los nuevos aviones que salen es precisamente para evitar tiempo. Lo que están logrando y lo que quieren atraer no es tanto las comodidades o las comidas, no, el tiempo que demoran de un lugar a otro es lo que nosotros queremos hacer muchísimas veces, miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que la aerolínea busca, ¿verdad?, hacer. Entonces, eso, como decía, me he ido un poquito así en lo que es las cuestiones, pero para que vean que realmente, pues, yo no solo he tratado de estudiar la norma sustantiva, sino también la procesal, que es imperante. Y entonces, como dice, bueno, nos salimos un poquito. Bueno, ahora yo me quiero salir un poquito porque yo soy ambientalista y yo trato de cuidar nuestra casa común, y es muy, muy, muy importante que se pueda tocar la necesidad de que tenemos de supervivencia, porque eso es lo que ahora con el derecho ambiental, que la gente piensa que no sé qué, que si se corta, no, lo que estamos luchando con el cambio climático es la supervivencia. Así que esa es otra cosa que yo pues estoy en esa línea y he tratado de hacer diferente en lo que solo es lo que me fascina, porque sí me fascina el derecho marítimo y el derecho aéreo, ¿eh? No, y definitivamente se le ve esa pasión, profe, solamente con esa pequeña introducción que nos regaló. Si tuviésemos el programa en vivo, creo que el chat de preguntas lo tuviésemos bastante lleno, porque inclusive mientras usted iba hablando, iba tratando de tomar nota de algunas cosas para ver qué podemos abordar en el transcurso del programa. Pero sí, ciertamente una tremenda introducción que nos ha regalado el día de hoy. Muchos temas y muy diversos, y eso habla de lo multidisciplinario que puede ser esta rama, porque partió inclusive hablando del mismo tema del derecho aéreo como tal, y después se fue introduciendo al tema de seguros y cerró con ese broche de oro también del tema ambientalista. Así que varias cositas, pero ya un poquito hablando de derecho propiamente y para el público en general, o quizás esta parte un poquito más para el mismo estudiante, a manera conceptual, de poder entender qué es el derecho aéreo, como yo entiendo cuál es el ámbito de regulación o de estudio de esta norma del derecho o de esta rama del derecho. ¿Cómo nos podría definir la doctora Moncada lo que para ella es el derecho aéreo, doctora? Ok, el derecho aéreo, pues vamos simplemente a lo que es la definición, ¿verdad? Es el conjunto de principios y normas, ¿verdad?, que regulan lo privado y lo internacional. Entonces, como yo dije al principio, eso básicamente sería lo que el estudiante le van a decir, bueno, vamos a estudiar derecho aéreo. Pero para mí, por ejemplo, hoy por hoy, el derecho aéreo es necesario. Es claro, tiene que ser normativo, porque tiene que haber toda una norma. No podemos salir a la calle sin que haya una luz roja y una luz que dice alto y un letrero que dice alto. Tiene que regularse. Sería un caos en el mundo si no hubiera regulación. Entonces, tenemos el derecho el derecho privado, el derecho internacional, que incluso es concebido como el derecho aéreo, pero el derecho civil internacional, que es el que dice, bueno, tú tienes un conflicto, porque va a haber conflictos, o sea, tenemos una sociedad donde hay conflictos. Tú vas a regular y vas a tener estas normas y esto para que cuando tú tengas conflicto entre esto y esto, apliques esto. Ya tú sabes qué es. Y el derecho internacional, ¿verdad?, público, entonces dice, bueno, nosotros vamos a olvidarnos un poco de los conflictos.
nosotros vamos a tratar de hacer un mundo de paz. Mira, nosotros tenemos este convenio en donde todos los miembros, que realmente no somos muchos, porque si ustedes ven cuántos estados hay, 100 y pico, yo no llega a 200 y pico todos los estados que hay ahora mismo en el planeta. Bueno, entonces nosotros vamos a tratar de hacer una norma, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, internacional, pública, para que no haya diferencias, no haya conflictos, sino que entonces cada uno vaya viendo qué es lo que y cómo en este nivel marchamos. Entonces por eso está el derecho internacional público. Entonces por eso también existen, vamos a decir, otras organizaciones como tenemos, digamos, que son los usuarios. Tenemos IATA, ¿no? IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y uno dice, bueno, la IATA dice esto, pero trata también lo que son pues las convenciones, de decir, bueno, vamos a hacerlo en esta forma, vamos a hacerlo en la otra. Y en la organización de la OASI, que ella forma parte de la ONU, ¿verdad? Que también es muy bombardeada la ONU a veces. Y entonces, pero ella trata de que haya unas normas de aeronáutica mundial. Esa es la idea y eso es lo que pues yo creo que sería lo que es el derecho aéreo. Y créame, es el derecho del futuro. Del futuro más allá, tal vez sería el derecho espacial, porque yo digo, aquí nos estamos muriendo por un virus, y ustedes ven que todos los días salen las noticias que llegamos a Marte, que miren cómo es Marte, y ahora vamos a cruzar Marte. Entonces, no nos olvidamos de que viene algo que vuela y que va a trascender las fronteras, fronteras de un planeta Tierra. Totalmente, y usted misma hizo énfasis sobre esa parte en particular al decir que el derecho es cambiante, y no solamente el derecho aéreo, sino todas las ramas, pero precisamente estas ramas tan especializadas, que están tan vinculadas a aspectos tecnológicos, ambientales, precisamente como usted mencionó, siempre van evolucionando a una velocidad que el derecho va quedando rezagado. Entonces le toca al derecho irse acoplando a las nuevas tendencias y nuevas actividades. Y dentro de lo que usted mencionó, precisamente ha venido hablando del marco legal, normativo y de carácter internacional que regula esta rama del derecho. En su primera introducción mencionaba Montreal, Chicago, entre otros aspectos, y la gente quedará como que, ¿qué tiene que ver Montreal, Chicago con esta parte? Así que la pregunta es precisamente en esa línea. ¿Qué instrumentos jurídicos son fundamentales precisamente para el estudio de esta rama del derecho? El estudiante o el público en general, Lynn, que le gusta mucho irse a París, Francia, etcétera, ¿qué debería ya revisar para documentarse en materia de derecho aéreo? Bueno, en materia de derecho aéreo, como yo digo, están los denominados, ¿verdad? El convenio de Varsovia en 1929, porque desde allá empieza el hombre a tratar de regular lo que son las situaciones aéreas y como que era poquito y cruzamos, cruzamos, incluso si usted lo lee de repente dice, bueno, tienes que llevar dentro, en la cabina tiene que haber un equipo que sea inalámbrico, me explico, o sea, entonces, pero ya después vemos el convenio de Chicago, ¿verdad? Que en 1959 Panamá lo hace suyo a través, lo aprueba y a través de la ley. ¿Por qué hay que leer la ley? Porque si bien es cierto, están las normas internacionales, los convenios, ¿y por qué tienen nombre esto? Es donde se llevaron a cabo, que si fue en Varsovia, que si fue en Chicago, que si fue en Montreal, que si fue en París. Entonces los estados van adhiriéndose a eso, pero para que el estado lo pueda ejecutar como tal, tiene que hacer una ley. Tiene que hacerlo a través de una legislación e ir a la asamblea y aprobarla. Entonces, lo que generalmente se hace es que, o lo que hacen es que ellos transcriben, ¿ok? Ustedes aprueban este convenio, sí. Entonces transcriben el convenio íntegramente, pero ya no, cuando vamos a aplicar una norma a través de un juzgado, ya no vamos a decir, es el convenio de Varsovia, si quiere, sí, pero ese es la ley 52 del 30 de noviembre del 59. Que es lo mismo, si usted va y lo compara, es la misma cosa, pero tiene que hacerse. Entonces, ese es el convenio de Chicago del 49 y luego viene el de Montreal, ¿verdad? Que es el más novedoso en el 1999, que viene a través de la ley 31 del 19 de junio del 2002. Entonces, estas son las reglas que de alguna forma u otra operan. Y como le digo, dentro de su pasaje, cuando ustedes lo ven, fíjense qué convenio
a dónde nos vamos a referir, y si hay algún problema, es ese el pasaje donde le está diciendo que para mí también es un típico contrato de adhesión, porque yo no puedo decir, no, señores, yo no quiero ir con la línea tal, porque esa me va para el convenio de Chicago, que le limita la responsabilidad. Yo quiero el convenio de Montreal, que no tiene límite de responsabilidad. Entonces, pero no podemos, tenemos que irnos a lo que dice el pasaje, lo que dice la línea aérea, ¿verdad? Ella dice, bueno, no, yo me estoy yendo por esto, entonces ahí nosotros tenemos que ir con ese juego. Si hay alguna, un daño, como yo decía, que ojalá no lo hubiera nunca, pero sí, siempre hay el error humano, siempre hay el daño, o sea, en cuanto a las máquinas se refiere, siempre hay un ambiente, como incluso cuando tuvimos lo del canal de Suez, ¿se acuerdan que cayó? Dice, no, es que ese fueron los vientos que lo movieron, o sea, que son situaciones, actos de Dios, que como se dice. Entonces, todo eso se trata de regular. Por eso es que cuando yo digo eso, esos son simplemente los lugares donde se firmaron los convenios, y que básicamente nosotros tenemos esto, pues el Varsovia, el Chicago de 1929, que lo hicimos pues en 1996, el Chicago, el de Montreal en el 2002, y coincidentemente pues estuvo el reglamento europeo de responsabilidad en el 2002 también, que es hasta ahora lo que estamos viendo, y poco a poco va a salir, porque yo digo, con esta cantidad de vacunas a nivel planetario, hay que ver qué va a pasar. Ojalá no pase nada, pero debe pasar algo. Selma, yo tengo una pregunta. Así como de repente yo, desde el escenario como viajera, si yo tuviese algún tipo de inconveniente, ya sea con mi equipaje, con mi carga, ahí entra el derecho aéreo como tal, siendo de repente cuando uno tiene que hacer reclamos y la aerolínea no es de mi país, o sea, ¿cómo se maneja eso? Bueno, eso también la aerolínea, no importa que sea el país, es la aerolínea la que va a determinar. Aquí en Panamá, como digo, nosotros tenemos como pasajeros 20 aerolíneas que llegan, ¿verdad? Entonces, ellos te dicen, bueno, tú tienes que presentar un reclamo. Incluso yo sugeriría que de una vez, apenas tú llegas, tú tienes, porque hay algunas que te lo limitan, tenías 15 días para presentar el reclamo y no lo hiciste. Personalmente, yo considero que esos 15 días superan después el derecho. Yo tengo derecho a la responsabilidad con el año, ¿verdad? Que nos vamos al Código Civil, y ¿por qué me lo vas a limitar a 15 días? Pero entonces ya nos vamos un poco más. Entonces, por eso digo que hay que mirar, y yo diría inmediatamente presentar el reclamo. Entonces, eso de alguna forma ya nos vamos cubriendo. Y reclamos, como digo, no son diferentes. El retraso es diferente a la destrucción total de la mercancía, y es diferente a la pérdida de equipaje, ¿verdad? Es diferente al daño, y por supuesto que la línea aérea, cualquiera que sea, inmediatamente ella va a tratar de exonerarse o de decir, bueno, no fue mi culpa, y entre esas exoneraciones están, por ejemplo, que embalaste mal, o sea, lo pusiste mal, esa es culpa tuya. Entonces ya viene el juego de responsabilidad, hasta dónde es la exoneración o es culpa concurrente. Sí, no, yo lo embajé tal vez, pero si tú, colaborador, no me lo hubiera tirado como me lo tiró, entonces resulta que hubiera llegado bien mi equipaje. Entonces, ahí entramos con un jueguito de cosas, pero siempre recomiendo, pongan inmediatamente el reclamo. Y lo que sí también es importante es dónde se compró, aunque aquí pues presentamos dónde se compró el pasaje. Como digo, por ejemplo, el reglamento europeo dice que si lo compré en Europa, inmediatamente yo tengo derecho a la indemnización, que ellos me la limitan a 600 euros. Pero incluso tú llamas y entonces la línea te pregunta dónde se compró. Se compró bajo la indemnización de 600. Aplica la legislación europea. Aplica la legislación europea, ¿verdad? Me llama la atención eso que me comenta Licen, y voy a hacerle una pregunta. A mí me dicen la voz del pueblo, porque hago las preguntas bien. Sí, de repente he escuchado mucho de que por lo menos lo que es España, por ejemplo, para poder entrar ahorita mismo, o entras si estás casada con algún español, o entras si tienes algún permiso, pero ellos no estaban permitiendo entrada de extranjero como tal, por el tema de la pandemia. Pero si yo desconozco esto y compro el boleto, me monto al avión, y cuando llego allá,
resulta ser que no me dejan entrar por las restricciones debidas. La aerolínea de una forma u otra, o sea, ¿hay algún tema de derecho ahí que yo me pueda acoger o ya fue por desconocimiento del usuario como tal? Es precisamente lo que digo, cómo se está desarrollando esto, porque hasta dónde entonces el pasajero, digamos, no tenía culpa, él compró y va a entrar, o compró bien, y resulta que en ese momento España no entra. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos irnos en contra de eso? Porque como señalaba anteriormente, una de las situaciones que por supuesto no se iba a contemplar una pandemia que es totalmente generalizada, dice que la aerolínea pues es responsable, pero siempre y cuando pues se demuestre que ella no tuvo culpa o no tuvo la forma de parar, entonces son cosas que hemos visto, o como conversamos con la licenciada Tania, que sabe, también dijimos, cuando estaban aquellas situaciones de que era o no esencial el trabajador para que no se le hiciera el marino, por ejemplo, cuando necesitaba hacer cambio, ¿verdad?, de tripulación, y entonces llegaba y el marino no lo dejaba entrar, y él ya tenía 8 meses y estaba totalmente cansado, él necesitaba entrar, pero es que donde él embarcaba para irse a su país, no lo dejaba. Entonces se trató de hacer, bueno, vamos a ponerlo como esencial, pero ya eso fue como prácticamente, ni siquiera se hizo por legislación, sino bueno, el marino se considera esencial y vamos a dejarlo entrar porque es un ser humano. Entonces son situaciones que con cada caso va a hacerse efectivo. Todavía no se ha estipulado ni se puede determinar. Ustedes ven, abrió China hoy, vengan todo el mundo, mañana cerró, porque resulta que entonces llegaron 20 que tenían el virus, que no lo estaban detectados, y hubo que cerrar de nuevo. O sea, es una situación caso por caso. Por caso. Que podríamos decir que entonces la pandemia de una forma u otra sí ha afectado en cierto modo el derecho aéreo como tal, porque es difícil mantener una legislación. Sí lo ha afectado. Porque todas las legislaciones, incluso todas las aseguradoras, como eximente de responsabilidad, siempre tienen actos de Dios o situaciones de fuerza mayor. Entonces la pandemia en cada definitivamente en esa situación. Es tocar como adaptarse a los escenarios que se están viviendo en el día a día, por decirlo así. También. Profesor Ogami volvió con nosotros. Perfecto. Sí, tenía unos inconvenientes de tecnología, tuve que volver al salón original, así que si escuchan un poquito de eco, mis disculpas de antemano, pero ahí continuando con la programación que tenemos el día de hoy, de verdad que bien productiva. La doctora Selma nos ha traído una cantidad de información importante, un buen o tremendo abreboca de lo que vamos a poder ver el día 26 de junio con la 5ª jornada de Derecho Internacional con énfasis en Derecho Aéreo, 1:30 de la tarde. Nos va a estar acompañando entonces la doctora Selma con la profe Tanya Carlucci. Me quedan unas breves consideraciones antes de entrar en las conclusiones. El tema del seguro, dos temitas, el tema de la globalización, a lo cual usted hizo énfasis al inicio, y el tema del seguro. Con respecto a la parte de la globalización, que en algún sentido obviamente lleva la parte jurídica, pero no es netamente o simplemente legal, lleva un conjunto de cosas. Y por otro lado, la parte del derecho aéreo, ¿de qué manera hacemos ese match, ese engranaje entre lo que es la globalización y el derecho aéreo, profe? ¿Por qué llegamos a esa conclusión de que el derecho aéreo está muy vinculado con el tema de la globalización? Bueno, es que como usted puede, pues la globalización para mí lo que ha hecho en cierta forma es borrar fronteras, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ha hecho. Y precisamente en ese mismo orden de ideas, el derecho aéreo, junto con ha borrado fronteras, ha tenido que hacerse, y usted ve de repente salen de un lado y precisamente por la pandemia y lo demás lo llevan a otro lado, que hay otro juego de leyes diferentes. Entonces, ¿qué es? Hay que borrar fronteras, hay que hacer lo que trata el derecho internacional público, de crear una sola legislación aplicable al mundo entero. Y por supuesto a todos nosotros, los seres vivientes. ¿Y cómo vamos en la actualidad con ese proceso de una sola legislación, profe? Usted que está más metida en este área
¿Nos estamos entendiendo los países o hay muchas dificultades para poder llegar a un entendimiento en esta materia? Bueno, si me preguntas esto hace un par de años, diría que es difícil porque todo el mundo tiene también metidito en su cabeza de que la soberanía, ¿verdad? Y que todo lo que está arriba de Panamá, incluyendo su agua adyacente, es mío, ¿verdad? Y ahí va, yo tengo el aire ad infinitum, entonces, sin embargo vemos que no puede ser ad infinitum, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros que crear, como decía, ahora tenemos el que llega a Marte, bueno, para llegar a Marte cruzó violó todos los derechos a la soberanía aeronáutica que hay en el planeta, ¿ves? No, o sea, hay que verlo. Pero entonces, a lo que usted, la pregunta que me dijo, bueno, pues al principio sí teníamos esa forma muy nacionalista, entre comillas, ¿verdad? Pero con el tiempo y sobre todo con esta de la pandemia y la necesidad de ver nos hemos ido relajando más, hemos tratado de ver que nosotros somos realmente no solo seres humanos. Y entonces, por ejemplo, ya yo tengo mis añitos, es más difícil, pero sobre todo el millennial, el nuevo ciudadano que está yéndose, él no le importa tanto la ley local, él le importa más su desarrollo a través de internet, que ya no tiene fronteras, ¿verdad? Y a él le importa más esto, así que sí vamos poco a poco por la necesidad, y sobre todo digo, la pandemia nos ha llevado a esto de entonces crear algo uniforme que todos podamos sobrevivir, y ni qué decir lo ambiental, yo lo meto aquí, hay que hacer algo en donde el ser humano sea superviviente y no se diga la era del hombre. Sí, o sea, que es necesario eso. No, interesante el planteamiento y me gustó mucho el hecho de que usted respeta mucho el campo del derecho internacional, ¿no? La capacidad de los países de poder decir, bueno, me someto a un acuerdo que podamos tener entre todos los países, por lo que usted menciona, que a veces somos muy aferrados a ese tema de la soberanía, que yo mando aquí, nadie me va a imponer, y me causaba gracia porque en estos días tenía ese debate con un estudiante precisamente fui invitado a un curso, y el estudiante, imagínense, estamos en introducción al derecho y tenía ese radical que como que ya la Constitución no es lo máximo y que Panamá tiene que acatar las normas de derecho internacional y que eso va a estar al mismo nivel de la Constitución, y tenía ese énfasis de cómo un país va a mandar sobre mi país. ¿Lo debemos entender así o existe otro lenguaje para eso, doctora? No, pero es más, en la Constitución actual, artículo 4. Sí, el artículo 4 dice clarito que acata las normas del derecho internacional, y eso y siempre ha sido así, es supranacional. El convenio, eso siempre va a prevalecer sobre la ley local. Entonces, no es que ahora se está creando alguno, no, que la Constitución actual lo dice. Y es que debe ser así, porque si no, imagínense, de verdad, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio donde están los estados y donde todos pues están de acuerdo, pueden hacer sus reservas, y sale entonces cualquiera de la Asamblea Nacional del partido que esté ese día y dice que no, es que a mí no me gusta eso, ese convenio dice que ¿por qué razón va a haber una limitación de responsabilidad en lo que es el daño a la carga? No, ya eso es internacional. Entonces él dice, aquí Panamá ahora no va a aplicar entonces que eso es ilimitado y partido, o sea, no se puede. Ve, no podría, entonces El Salvador hace lo mismo y Honduras hace lo mismo y Venezuela hace lo mismo. No, por eso es que hay esa norma que busca que haya una paz mundial. Entonces, universalidad. La universalidad. Y aplicación ante una situación. Y por eso es que entonces la Constitución los contempla. Así es. No, excelente la respuesta, profe. Y ya para cerrar con nuestro bloque de cierre, sentencia y conclusiones, la parte de los reclamos localmente. Yo, consumidor local panameño, creo que Lynn abarcó algo parecido. De antemano, profe, Lynn representa a los millones y millones de fanáticos de Cátedra. Ya me presenté. Ella es la voz del pueblo y bueno, gracias a Dios nos apoya y nos rescata en tiempos de pandemia cuando se dan estos detalles tecnológicos. Pero así como consumidor local, el inconveniente ese
de los seguros, ¿ante qué autoridades locales yo podría hacer un reclamo en materia aérea? O cuando es un tema muy vinculado a la mercancía exclusivamente con la aseguradora, ¿cómo yo sé ante quién canalizar distintos tipos de quejas que se dan en esta materia? Bueno, si es un equipaje de mano, como digo, tienes el boleto, que ahí dice que ley aplica. Si es, digamos, una mercancía que estás enviando, hay lo que se llama el Airport Bill, ¿no? O sea, tú tienes un documento, en verdad, que también te va a decir, en la lista chiquita que tienes que buscar la lupa para ver qué ley te va a aplicar y dónde. Entonces, esa ley que está allá te va a decir, y el límite de responsabilidad. O sea, va a limitar la responsabilidad a X cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo, pues también entonces ahí tenemos que ver el caso? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo, en el derecho marítimo, me limitas a $500 por bulto, pero a la hora de mandar, o sea, está la nave, es la que tiene la limitación. Entonces, tú demandas a la gente, tú demandas al porteador, tú demandas, explico, entonces, todo eso, ellos no tienen límite de responsabilidad, nada más la nave. Entonces, tú juegas con esa cantidad de cosas, pero el Airworld Bill también, porque el Airworld Bill, como digo, fíjense qué dice el Airworld Bill, o sea, que es cuando das en la forma de atrás, que también la gente no lo ve, ahí te dice el juego de reglas. Entonces, las compañías aseguradoras, pues también, básicamente representadas en las aerolíneas, que son las que tienen la responsabilidad objetiva. Tú creaste el daño, tú me tienes que responder. Cuando, por ejemplo, el pasajero que está ahí, si tú no dices nada, te van a aplicar el límite de responsabilidad que te dice el Airworld Bill. Pero si tú dices, bueno, es que yo llevo aquí esto y esto es de mi abuela y esto tú no me vas a poder limitar a $1,000, yo quiero que esto, entonces él lo declara, este objeto yo quiero que esté, y él contrata un seguro, ¿verdad? Él contrata un seguro para si ocurre algo, entonces ya tiene su aseguradora que le va a responder a él, porque él es el asegurado en ese momento, y entonces pues hará los reclamos respectivos de acuerdo a lo que él contrató con la compañía aseguradora. Pero básicamente las aseguradoras juegan es para las aerolíneas, porque ellos hacen, pues, obviamente cuidan su mercancía, ¿no? Digo, no quieren reclamo, sino que vaya y pelee usted con la aseguradora y yo sigo volando. Perfecto, de verdad que es muy buena la aclaración, profe. Y la última, entonces, con respecto al tema de las autoridades locales en materia de derecho aéreo, ¿cuáles son las más importantes o vinculadas con esta materia, profe? Perdón, no capté muy bien la pregunta. Con respecto a la parte pública, ya la parte local de la administración panameña, ¿qué autoridades serían las más vinculadas a la parte del derecho aéreo? Bueno, realmente pues en la parte administrativa está lo que es aeronáutica, que también ve eso, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, de daños, pues entonces ya entramos a terminar, porque es como cualquier reclamo que uno, o sea, o una demanda que uno hace ante los tribunales ordinarios de nosotros, hasta que Tania logre que haya un tribunal especial de derecho aéreo, ¿verdad? Y entonces la magistrada Tania va a ver entonces qué es lo que se hace. Pero mientras no esté todavía eso, entonces tenemos que irnos a los juzgados civiles nuestros para el reclamo, y las normas procesales in situ, las normas locales que hay para eso, y entonces aplicaría, y el juez local, el juez del juzgado civil, tiene que entonces ver eso qué juego de regla hay, ¿verdad? Si es la Haya, el Montreal, eso, a través entonces de la ley que aplique en ese caso específico, con las limitaciones específicas. Y por eso era que desde el inicio del programa usted nos decía, sí, la especialidad es derecho aéreo, pero también soy procesalista, porque sí. a la hora de litigar, que usted hizo énfasis en que también es abogada litigante, a la hora de litigar el conflicto lo vamos a tener que ir a solventar en un tribunal, si no logramos un acuerdo entre las partes. Muy bien, de verdad que muy nutrido el programa de hoy, súper interesante, la gente va a quedar súper ansiosa por escuchar su exposición a manera ya de conferencia y un poquito más
más formal, porque acá en cátedra a veces somos un poquito más relajados para que todo el público pueda comprender el contexto del programa. Así que nos vamos a un pequeño espacio de conclusiones y en esta ocasión le cedemos a usted misma, doctora Selma, las palabras para que nos regale las conclusiones de lo que ha sido el programa del día de hoy. Bueno, yo les agradezco nuevamente pues la invitación que han hecho y la conclusión es que estudien, es decir, para los muchachos estudien el derecho aéreo que es el presente y el futuro próximo, o sea, las generaciones actuales, aun cuando, como vuelvo, insisto, pues vemos que todavía las generaciones actuales, lo que estamos, no vamos a ver, si es que sobrevivimos al planeta, no vamos a llegar a ver ese tipo de reglas ni nada, así que es importante lo que estamos haciendo. Que es, y todo, la mayoría de cosas, como decía, las vacunas, lo que nos está permitiendo ahora mismo sobrevivir en el planeta, es gracias al derecho aéreo, que va a llegar por avión, o están llegando por avión. Así que es muy, muy importante que ustedes sepan qué es el juego de reglas y que hasta dónde cuando compran un tiquete o cuando mandan una mercancía, que no es simplemente llévame y te pago tanto, sino es todo una norma que va atrás de esa compra o que va atrás de ese pasajero que va a abordar el avión. Excelente, excelente. Profesora Tanya, sus conclusiones del programa del día de hoy. Sí, definitivamente temas como este en materia de reclamos, y si realmente, porque esto lo he conversado ya en otras ocasiones fuera de cámaras con la doctora Moncada, es de la necesidad de la existencia de un tribunal, de un juzgado especializado en esta materia, de más profesionales que se dediquen a ello, y de cómo esta rama del derecho que toca con el derecho internacional privado por las normas de cada uno de los países y en el derecho internacional público por los convenios internacionales que se aplican de organismos internacionales como la ICAO o la OASI, está relacionados con otros ámbitos. Es un aspecto importante que tocó la doctora Selma, de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y básicamente esto es lo que vamos a ver en nuestra jornada. Nueva fecha que comentó el doctor y coordinador de Derecho, Ogami Rivera. El compromiso es el 26 de junio a la 1:30. Vamos a tener el conversatorio con la doctora Selma Moncada, y al cierre de su magistral exposición, un espacio para preguntas y respuestas por nuestros estudiantes. Están cordialmente bienvenidos. Vamos a estarles facilitando la información para que puedan conectarse, y estamos seguros que va a ser exitoso. Perfecto, de verdad que un placer poder haber contado con la presencia de la doctora Selma el día de hoy, y nuevamente con nuestra querida profesora Tanya Carlucci con temas importantes, y la conclusión de la doctora Selma, fantástico, estudien, magistral, y la idea de la profesora Tanya de verdad que tiene toda lógica, ¿no? Es una rama del derecho muy especializada. El juez civil, aunque a veces pareciera descabellado en Panamá especializar a los tribunales en cada cosa, la verdad es que el juez civil conoce de muchas otras cosas, y difícilmente un pan de cada día puede hacer la rama del derecho aéreo. En consecuencia, de verdad que hace total lógica que exista un tribunal que sea especializado en este tema, porque involucra mucho más allá de lo que el proceso ordinario a veces puede provocar entender. Así que le cedemos la voz de conclusión a la voz del pueblo, Joven Dean. La verdad que ha sido muy nutrido este programa, y creo que de esos programas donde se tocan temas muy actuales y diferentes. La verdad es que ha sido de verdad muy interesante hablar hoy un poco sobre lo que es el derecho aéreo, y sé que vamos a compartir muchísimo este programa a todos nuestros radioescuchas. A la doctora Selma, muchísimas gracias por estar con nosotros, igual a nuestra licenciada Tanya, que siempre nos ayuda con las Gracias a ti, Lynn. Y al profesor Ogami, que pues está haciendo lo posible para que Cátedra continúe a pesar de las jornadas laborales. Así que bueno, a todos nuestros radioescuchas, nos vemos entonces en un próximo programa de Cátedra. Hasta luego. Chao, chao. Chao.